¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Ya es viernes. Dicen que el cuerpo lo sabe. No, hombre, yo desde el miércoles ya estoy queriendo que llegue el viernes. Bueno, pues bienvenidos una vez más a Caleidoscopio. Estamos transmitiendo desde Chetumal, de una ciudad hermosa y tranquila, de la que vamos a hablar hoy en este programa precisamente. La vamos a poner como ejemplo de situaciones que suceden en muchas más a lo largo y ancho del país. Y bueno, soy Rosy Covarrubias, esto es Caleidoscopio. Y bueno, tenemos hoy como invitada a una de las pues más entusiastas y prósperas empresarias de la zona sur del estado. Ella se maneja en el ramo turístico y tiene perfectamente bien clara la situación de cómo se ha ido desarrollando nuestra ciudad capital de uno de los estados que más recurso aporta a la Federación vía Turismo de Quintana Roo. Estamos hablando del estado de Quintana Roo. Y bueno, la idea es poder desgranar o desmadejar o desbaratar la madeja, pues de alguna forma, de todos estos programas gubernamentales que no han podido prosperar. ¿Por qué no prosperan? ¿Por qué algunas ciudades, en mismo Quintana Roo tenemos el ejemplo de Cancún y el contraste con Chetumal? ¿Por qué algunas ciudades prosperan más? ¿Por qué las empresas sí y los programas de gobierno no? ¿Hasta dónde influyen estos cambios transeccionales, estos cambios cada trienio que vienen a inventar a nuestra ciudad, que vienen a inventar a nuestro estado y que no van más allá de ese tiempo, aunque en el papel se proyecten por 20, 30 años? ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de la Agenda 2030 y uno se ilusiona porque dice uno, bueno, se está planeando a largo plazo, pero viene el cambio de gobierno y borrón y cuenta nueva? Y no estoy hablando del gobierno de uno u otro partido. Anteriormente, cuando gobernaba el PRI, era exactamente lo mismo. Cada trienio, cada sexenio había que reinventar. ¿Por qué? Porque cada gobernante trae su propio proyecto, su propia idea de lo que quiere hacer, quiere dejar su sello, quiere pasar a la historia con una u otra obra, pero importándoles muy poco lo que se haya invertido en los proyectos anteriores. Como eso es son obras del que ya se fue o de la que ya se fue, pues borrón y cuenta nueva. Y así se van acumulando elefantes blancos, se van acumulando proyectos olvidados ahí en el escritorio, que pudieron ser muy buenos, que pudieron redituarle a la población en una mejor calidad de vida, pero como no son del gobierno en turno, ahí se van quedando. De eso y más vamos a hablar con nuestra querida amiga Alejandra Carrasco, a quien le doy la bienvenida. Ale, bienvenida a Caleidoscopio. Muchísimas gracias por la invitación, Rosy. Muy contenta, aquí muy puntual contigo. Yo creo que lo que nos distingue es que somos mujeres que siempre hemos trabajado, somos mujeres que siempre hemos estado atentas al crecimiento, a lo que pasa en nuestra querida capital de Quintana Roo. Una capital tan importante porque, siempre lo repito, me encanta decir que Quintana Roo es muy grande, que es uno de los estados más importantes de México y por ello así debe ser Chetumal, su capital. Así debería de ser, claro. Quintana Roo es, sobre todo lo que es la zona norte, pero Quintana Roo en general es uno de los estados que pues se oye, del que se habla en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de este planeta. No hay que una sola ciudad donde no haya venido al menos una gente a conocer la zona norte, el atractivo de las playas, el atractivo pues de todos los servicios que se prestan en las zonas turísticas, pues ha traído cada año miles y miles de visitantes y siguen llegando más inversiones, y es increíble cómo dice uno, bueno, cómo ha crecido tan exponencialmente en 40 años, ¿no? La zona norte. Y Chetumal, que ya es la capital y que ya tiene sus años, no deja de ser una ciudad hermosa, pero sin embargo no ha crecido a la par. Yo creo que independiente a ello, lo importante es que se haya mantenido como capital.
Lo importante es que seguimos aquí y lo importante es la gente de Chetumal, que cómo quiere su tierra, cómo quiere verla diferente, no tanto en un gran desarrollo, sino que se mantenga. A mí me encantaría algún día, ojalá Dios me lo permita, que Chetumal sea una ciudad modelo, una ciudad con una mejor infraestructura, una ciudad completamente limpia. Y aquí al hablar de ciudad limpia, no puedo decir que le vamos a dejar la tarea solo al gobierno, sino que la ciudadanía también nos tenemos que poner las pilas para ir de la mano y hacer más bonita nuestra capital. Realmente el hecho de tener como frontera el país de Belice es algo muy importante y algo que también hemos desperdiciado, Rosy. Tú lo sabes. Tenemos, de repente cuando tú hablas y dices, mi vecino es Belice, te dicen, pero ¿qué idioma hablan allá? Tenemos tan cerquita el inglés que a lo mejor cuando éramos más jóvenes lo hubiéramos aprovechado a sobremanera. Lo bueno es que las actuales generaciones sí lo están aprovechando, pero creo que por allá hay muchas oportunidades para que nosotros tengamos un mayor crecimiento como capital. Pero sí nos hermana mucho el hecho de que convivimos con la gente, de que la gente de Belice contribuye. Parece que tu audio por ahí se quedó trabado un poquito, pero sí, efectivamente, la gente que cada semana vienen a hacer sus compras a Chetumal, pues contribuyen a la economía de esta ciudad. Incluso me recuerdo en alguna época había días fijos para que vinieran a hacer sus despensas, para que vinieran al mercado, porque si no, pues era un embotellamiento, ¿no? Era una situación tremenda porque son autobuses llenos, o sea, que venían expresamente a comprar aquí. En aquella época, por ejemplo, de la zona libre, cuando Chetumal empezaba con su auge económico, no solamente eran los beliceños, sino gente de todo el país que venía, toca, y no eran fines de semana, era todos los días de la semana teníamos gente. Viene el primer apagón Así de la es, zona ¿sí me libre. escuchas bien, Rosy? Sí, ya te ¿Sí me escucho escuchas bien. bien? Por un momento te quedaste ahí, pero ya te escucho bien. Continúa, Ale. Sí, sí, son muy buenos recuerdos de cuando la Avenida Héroes tenía un auge. Cuando tenía tiempo la caminaba 10 veces al día. Me encantaba ver toda la importación, marcas que llegaban en esa época que no eran tan reconocidas y que nosotros las podíamos portar aquí en Chetumal a un precio muy accesible. Hoy en día son marcas famosas, tienen precios diferentes, pero sí tenemos ese recuerdo. Pero creo que ese recuerdo, ese tipo de comercio que conocimos es parte de nuestra historia. Hoy precisamente hablaba con un egresado del tecnológico y me comentaba algo del archivo, del entusiasmo que tiene la gente que trabaja en el archivo, y él me decía que el archivo no debe de verse nada más como un archivo donde se guardan los documentos, porque allá está la historia, hay fotografías, hay muchas cuestiones en cuanto a los cambios sexenales, lo que tú comentabas, viene un gobernador. Y es borrón y cuenta nueva, ¿no? Y eso ha sido siempre. O sea, no recuerdo uno solo que haya podido dar continuidad o inaugurado una obra que dejó el anterior. Y bueno, no vamos lejos ahora. Yo estaba recordando hace poco, precisamente en algunas pláticas ahí con el doctor Miguel Borge, nuestro segundo exgobernador, que a través de unos escritos que él hace nos recuerda pues algunos proyectos icónicos de su gobierno, y que uno dice, ¿qué hubiese pasado si los corredores frutícolas, por ejemplo, aquel proyecto donde se utilizaban las tierras ociosas de los ejidos, de las comunidades rurales, y se sembraban cítricos, que incluso los mismos funcionarios se levantaban de su escritorio y de su aire acondicionado y se iban los fines de semana, y pues nosotros como periodistas ahí estábamos, ¿no? Imagínate si se hubiese seguido, nosotros teníamos el mercado ya listo, o sea, no había que salir a buscar mercado, tenemos toda la zona norte como un tremendo consumidor, ¿sí? Todo lo que es Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Riviera Maya. Entonces, imagínate que si hubiese prosperado este programa de los corredores frutícolas, tendríamos aquí para surtirle y tendrían una mejor economía las familias que se dedicaban a sembrar, pero ahí se quedó.
fueron 6 años, vino el siguiente gobierno y es borrón y cuenta nueva. Ese es uno de los pocos ejemplos, tantos ejemplos que podemos poner, ¿no? No, sí, yo recuerdo cuando en Chetumal habían muchísimos cines. Y era una ciudad pequeña, pero bueno, teníamos ese auge del comercio, pero teníamos opciones. Si nosotros hablamos de ese tipo de proyectos productivos donde se fomentaba, como quien dice, los cultivos en el campo, yo creo que por allá también la zona sur pudo haber tenido un auge. Si hubiera habido la dedicación y hubiera habido la visión y la continuidad que tú manifiestas. Allí eso ha sido el problema, de que a lo mejor puede haber alguien entusiasta, pero en todos los gobiernos debe de haber alguien así, Rosy. Alguien que sea, como quien dice, el segundo del titular del Ejecutivo, que esté jineteando y que esté viendo que todas las dependencias articuladas dentro de ese sexenio, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno municipal, trabajen, porque en los últimos tiempos hemos visto de que no hay no tanto la continuidad, sino el hecho de que hay una falta de entusiasmo en cuanto a algunos servidores públicos para sacar adelante los proyectos. En definitiva, si hubiera... Y aquí estamos hablando de proyectos que impactan en la zona sur, porque una de las causas, pudiéramos mencionar, mientras regresa tu audio por ahí, es que el hecho de que no tienen arraigo. Entonces, quien no tiene arraigo y es funcionario de primer nivel, es secretario, subsecretario de una dependencia de gobierno y que vive en Cancún y que no deja su zona de confort y que hay que ir hasta allá para que pueda firmar, para que pueda acordar, no hay un arraigo con la ciudad, no hay un arraigo con la zona sur. Entonces se va priorizando siempre, se va priorizando lo que es la promoción al turismo, lo que son las ferias internacionales para atraer más capital, pero a esa zona, a la zona norte, todo lo que comprende el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, que está dentro de la Riviera Maya, algunos por ahí a veces a Majahual, pero de ahí en fuera, proyectos productivos, proyectos económicos que puedan impactar en el desarrollo de la zona sur, pues no los vemos. Y ahí quiero yo recordar y quiero pedir una disculpa que hay una cuestión técnica también con nuestra amiga Alejandra Carrasco, pero ya regresó por acá, ya la tenemos aquí. Pudiéramos, por ejemplo, comentar en el caso de la zona sur. Te me fuiste, Ale, un ratito, pero bueno, así es la internet. ¿Qué le vamos a hacer? Pudiéramos comentar, por ejemplo, en el caso de la zona sur, un proyecto que si bien al principio nos parecía un poquito complicado que se desarrollara, pero empezaba a prosperar, que era el recinto fiscalizador, donde incluso ya ese fue un proyecto del gobierno anterior al que tenemos, el gobierno de Carlos Joaquín, que ahora es embajador, no sé por dónde, ya en Canadá está. Un proyecto que a primera instancia decíamos, bueno, pues no le vemos ni pie ni cabeza, pero bueno, conforme vimos que podían empezar a llegar, por ejemplo, esa empresa ensambladora de patrullas eléctricas, que servían para patrullar la ciudad en zonas, tramos cortos, que no tenían que salir tanto a carretera, pero bueno, tenían una utilidad. Y igual, pues, la venta de este tipo de vehículos eléctricos para la ciudadanía era una empresa que iba a generar empleos, iba a dejar también, pues, un recurso local en el pago de impuestos y todo. Pero además ya tenían su registro fiscalizador para todo lo que tenía que ver con importación, y así había ya otras empresas que ya estaban listas para instalarse en lo que ya tenía forma por ahí de una zona industrial, llamémosla así. ¿Sí? ¿Qué pasó? Viene este gobierno y dice, no sirve, voy a crear el mío, y empiezan a trabajar desde cero con otro proyecto nuevo que todavía ni siquiera, o sea, no le hemos visto tampoco pies ni cabeza, pero toda esa inversión que se hizo en este proyecto, ahí se quedó, se perdió, y es dinero público. Otro sí, ejemplo, si recordarás, a este mismo proyecto, se había contemplado dragar el canal de Zaragoza, para que pudieran entrar barcos de gran calado y pudieran también servir como una forma tanto de importar como de exportar. Pero lo mismo, ahí quedó parado con inversión tirada a la basura, porque este gobierno dice, no, es que no hay profundidad para que entre barcos, por eso se iba a dragar, porque no había profundidad, ¿no?
pero igual ahí se quedó parado también con todo lo que se hizo para iniciar los trabajos. Y así pudiéramos irnos para atrás. Ahora sí, Ale, ya regresaste con audio y todo. Pero bueno, tú has vivido de cerca como empresaria en el ramo turístico, como ciudadana, siempre involucrada en las cuestiones de desarrollo de esta capital. Ahora, de hecho, tienes un cargo en la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio a nivel nacional, eres su representante aquí en el estado y además, pues te desarrollas en otras áreas también dentro del comercio, ¿no? Dentro de la economía local, dentro del área turística. Pero bueno, Sí, tú has vivido de cerca todo este proceso. Yo pertenezco al sector terciario y es lo que representamos en la Confederación de Cámaras de Comercio, con Canaco Servitur, en la cual estoy trabajando actualmente muy a gusto, pero no por ello olvido, como quien dice, los pesares de mi querida capital, Chetumal. Como tú bien lo has mencionado, son miles de proyectos que se quedaron sin concluir, en los que hubo una gran inversión y de los cuales nunca hemos recibido cuentas de ello. Y que yo creo que es importante para esos nuevos proyectos que nos presentan, que nos digan el inicio y el término de cada proyecto, que nos digan qué va a incluir ese proyecto. Porque yo recuerdo que de muy buena manera vinieron a preguntarme si yo podía cederles parte de mi fachada para un mural de Barrio Mágico. Pero yo pensé de que eso era el principio de un gran proyecto. Yo dije, pues van a embellecer, porque de lo que se trataba, o lo que yo había entendido, es de que se iba a embellecer Chetumal con el proyecto de Barrio Mágico. Y adelante, no soy de las personas que les guste mucho hacer murales o poner letreros en las paredes, pero yo, con tal de contribuir a lo que fue ese proyecto, pues haz de cuenta, yo dije, adelante. Les ofrecí a lo mejor un tamaño y me dijeron que necesitaban más, que requerían más, y se los autoricé. Y sí pintaron el mural, pero hasta allá. Yo ya no vi más acciones de ese programa de Barrio Mágico, que se me hacía algo maravilloso, pero que ya no supimos más de él. Y así podemos mencionar, como tú ya dijiste, de muchos. ¿Y qué es lo que queremos los ciudadanos? Queremos que nos informen más, que nos digan qué va a incluir cada proyecto, que nos digan, arrancan esta fecha y se pretende terminar en esta, para que empecemos a trabajar diferente, para que empecemos a confiar más y para que realmente estemos contentos con lo nuevo que nos están trayendo. Afortunadamente somos una ciudad capital donde estuvieron los primeros asentamientos humanos del estado de Quintana Roo. A nosotros nos tocó ver el surgimiento de todas las ciudades importantes de Quintana Roo, y por eso podemos platicar de ello. Ahorita que yo estoy viendo el fondo de tu programa, que veo el mar Caribe, que es algo tan importante y que no le hemos dado esa importancia que merece, porque no cualquier país tiene el privilegio de tener el Caribe así como lo tiene Quintana Roo y así como lo tenemos nosotros. Tenemos una bahía. Sí, no sé, a lo mejor también escuché de lo de que iban a desasolvar la bahía para que pudieran atracar a la bahía pues naves más grandes y pudiera existir otro tipo de atractivo aquí en lo que es la zona sur, pero tampoco se concluyó. Y es que cuando vienen y nos dan a conocer ese tipo de proyectos, nosotros nos emocionamos y ya vemos las cosas diferentes, empezamos a soñar y pensamos que todo va a tener una feliz conclusión. Pero ¿qué sucede después cuando pues ya no vemos más de esas cosas bonitas que nos dieron a conocer?
Entonces, yo creo que lo que falta es un poquito más de seriedad, más de compromiso, más de, como tú decías, que el arraigo de quienes están en las dependencias, de quienes tienen los nombramientos, para que hagan las cosas como debe de ser. Así es, Ale, fíjate que cuando mencionabas lo de Barrio Mágico para nuestro público, el primer barrio mágico de este proyecto, fue del sexenio pasado, estuvo en Chetumal. O sea, Chetumal se le designó, o sea, el primer barrio mágico de este proyecto nacional, pues iba a estar aquí en Chetumal. Estos murales que se pintaron, que fue recurso público también, ¿verdad? La gran mayoría ya están mal. Como fue del sexenio pasado, pues se olvidó. O sea, fue un programa federal que se supone que retomaría y operaría el gobierno del estado y obviamente el municipio por estar aquí en la capital. Y ese dinero que se invirtió en esas paredes, ahí se quedó abandonado porque no hubo seguimiento, o cuando menos no nos han informado qué más, en qué consistía, además de pintar murales. ¿Por qué? Pues supongo que se iban a arreglar calles, iban a hacer, pues, para generar un tipo de sitio histórico, ¿no? De casco histórico de la ciudad. Chetumal, a diferencia de otras ciudades del país, es una ciudad relativamente nueva, o sea, no hay las grandes construcciones que hay en otros lados, pero es una ciudad que tiene su sello caribeño muy particular y que además de la tranquilidad, pues tenemos la belleza de tener el mar Caribe, de tener esta hermosa bahía que colinda con Belice. De hecho, desde aquí, para quienes no han venido a Chetumal y que les invitamos que vengan, ustedes se paran en el muelle o en el bulevar, caminan en el bulevar y pueden ver enfrente a Belice. Ahí tenemos ya toda esa costa de Belice y desde aquí pues salen lanchas que van a San Pedro Belice, a la isla bonita de Madonna, ¿no? Y tenemos ese flujo migratorio aquí, ese flujo turístico, que si bien no ha habido una gentrificación tan fuerte como en la zona norte, pues ayuda un poco a la economía de la ciudad. Pero con todo este panorama que tenemos ahora, Ale, desde tu trinchera como empresaria, desde los demás empresarios organizados, ¿cómo poder influir en el gobierno para que se voltee a ver un poquito más a Chetumal, para que podamos pensar en proyectos que puedan trascender? Porque hasta ahora, pues, ¿qué tenemos del sexenio? No nos vamos a ir más atrás, porque hubo muchos proyectos como fue el programa lechero, por ejemplo, ¿no? Tuvimos aquí una planta pasteurizadora que también fue de sexenio y se acabó. Tuvimos el programa ganadero que también ahí murió cuando terminó el sexenio de quien lo propuso, y pudieran, bueno, el Festival de Cultura, por ejemplo, el Caribe, imagínense que teníamos aquí a los principales artistas de la música caribeña. Aquí tuvimos en un solo escenario una misma noche, para darles un ejemplo de lo que había y que se dejó de hacer, ¿sí? Por ejemplo, aquella icónica noche donde tuvimos a Celia Cruz, a Oscar de León, a Willy Chirinos, a Willy Colón, a Tongolele, ¿a quién más te acuerdas, Ale? O sea, teníamos un verdadero festival internacional del Caribe y hoy no tenemos ni siquiera los festivales del pescador, de la Fuente del Pescador. O sea, no solamente en la parte económica nos ha afectado este rompimiento que hay, que está bien, ok, ahorita es otro gobierno y lo que quieran, pero ¿qué culpa tenemos nosotros los ciudadanos? Que dejen su sello dándole continuidad a lo que se hacía, porque no puede ser posible de que todo lo que se hizo antes estaba mal, solo está bien lo que yo voy a hacer ahora. Y eso no es una visión exclusiva de este gobierno, es una visión de todos. Desde que yo me acuerdo, allá el primer gobernador con don Chucho Martínez, luego Pedro Joaquín, luego Miguel Borges, el ingeniero Mario Villanueva, quien vino luego Hendrix, luego Félix González, luego Beto Borges, después de Beto Borges vino ¿cómo se llama? Carlos Joaquín y ahora Mara Lezama. No sé si se me fue algún gobernador, pero bueno. No, perfectamente bien, los enumeraste todos, qué buena memoria. Y te puedo enumerar cada proyecto, cada programa de cada uno de estos gobernadores. Y luego me pongo a recordar esas épocas porque como periodistas, pues estábamos cerca de la presentación de estos proyectos. Y terminaba el sexenio y el que llegaba,
No, pues borrón y cuenta nueva, o sea, todos querían dejar inaugurada su obra, que se les recordara. Algunas han trascendido, como el caso de la Universidad de Quintana Roo, que pues con el doctor Miguel Borge, otra, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social también de su época, el Museo de la Cultura Maya también de su época, pero bueno, son que por algunas circunstancias se salvaron de este avasallamiento transeccional, ¿no? Pero Yo creo bueno, que lo la que pregunta, ¿qué se puede hacer desde tu trinchera como empresaria, como líder de empresarios? Porque yo creo que ahí es donde está la fortaleza de esta sociedad, en la organización de quienes mueven la economía, en este caso ustedes. O sea, ¿hasta dónde se puede o solicitar que se legisle? Pues ya ves que han habido últimamente muchas iniciativas que pretenden cambiar también cuestiones que de años se han manejado de esa manera. Independiente a ello, yo considero de que tiene que haber mucho entusiasmo, tiene que haber mucho conocimiento y tiene que haber esa visión de prosperidad para que las cosas cambien. Tiene que haber mucha responsabilidad porque si tú representas a una dependencia que es estatal, pues lógicamente tienes que tener a la gente en el lugar indicado. Ahorita nos vamos, o más bien yo creo que lo que ha pasado últimamente es que le dan menos importancia al trabajo que se desempeña en la capital del estado, que siempre fue la madre de todos los poderes del Ejecutivo. Pues aquí Y están los poderes asentados. sí, pero el detalle es de que no sé si sea por el crecimiento del Estado, por la demanda, de que pues ya ven a Chetumal como una ciudad menos importante para realizar sus actividades y prefieren estar en la zona norte. Entonces, como cuando tú como ciudadano requieres algún servicio, requieres alguna audiencia por determinado caso, y no estoy hablando en lo personal, sino en lo general, ¿qué sucede? Que no encuentras a los funcionarios que representan las diferentes secretarías aquí en la ciudad de Chetumal. Lo peor del caso es que tampoco encuentras a ese director que tenga la sensibilidad y las ganas de poder ayudar para resolver si hay algún problema. Entonces, por eso te comentaba de que es muy importante el hecho, entendemos que la persona que representa al Ejecutivo, pues su agenda está completamente llena, completamente saturada por los miles de temas que tiene que ver, pero sí tiene que tener una mano derecha en alguien que la auxilie con este tipo de control, porque no es posible de que lo mínimo que quieras arreglar no lo puedas solucionar, porque no están las personas indicadas en determinadas dependencias o simplemente porque trabajen a la y se va. Sí, yo creo que antes teníamos una cultura diferente, porque a mí me ha tocado trabajar en el gobierno del estado y se veía esa competencia, se veía ese servicio, se veía la diferencia a que no simplemente hacías las cosas por hacer, sino porque si tú aceptabas una responsabilidad era porque realmente ibas a hacer el trabajo de una forma correcta. Y sobre todo, lo que nunca hay que perder de vista es que cuando tú aceptas un cargo público, estás para servir, eres un servidor público. Entonces yo creo que de esa especificación no se han dado cuenta de que un servidor público acepta, como quien dice, esa responsabilidad para que pueda cumplir con el objetivo de cada dependencia. Todas las dependencias tienen su descripción de funciones, tienen sus estructuras, tienen el personal necesario. Hemos visto que hay mucha burocratización, que a lo mejor hay más gente
de la debida dentro de las dependencias. Entonces, es donde nosotros debemos de ver la eficiencia, porque si al menos el titular le dijera a su gente, ¿sabes qué? Yo quiero que se manejen de esta manera, pues simplemente los resultados serían diferentes. A lo mejor pasan por alto ello, por la falta de experiencia, por la falta de visión, pero es algo de que no se debe de pasar por alto, Rosy. Es algo sumamente importante para que se note realmente el trabajo que desempeñan y que deben de cubrir todas las dependencias, dependientes del gobierno, dependientes del gobierno del estado, de los gobiernos municipales. Si pudiéramos hablar de muchísimos problemas, de muchísimos programas abandonados que no supimos qué pasó con ellos. Pudiéramos hablar de todo lo que vemos, pero si lo vemos ya desde un punto de vista muy positivo, yo te puedo decir que me siento como ciudadana muy contenta porque independiente a que alguna vez trabajé en el gobierno del estado, en el gobierno federal también, independiente a ello, con mi emprendimiento no he tenido que depender, como quien dice, de ese gobierno para promocionar los servicios que ofrecemos en mi empresa y poder mantener mi empresa que ya tiene 30 años y hacerla rentable. ¿Sí? Entonces yo agradecida con Dios, agradecida con Chetumal, agradecida con el Estado, porque a pesar de los 30 años, o más bien agradeciendo esos 30 años que he podido mantener ese negocio con personal, con gente que tiene prestaciones sociales. Ahorita, haz de cuenta, me cayó el 20 de que sí son 30 años, porque una de mis trabajadoras ya está a punto de jubilarse. Y ahora que me dijo de que ya estaba viendo su trámite para la jubilación, entonces yo ya me puse seria y dije, pues, ¿cómo pasaron los años tan rápido? Porque a lo mejor cuando llegó el aniversario dije, felicidad por los 30 años, pero ya cuando ella se acercó a mí y me dijo que iniciaba sus trámites, entonces yo ya dije, ay, no, de veras que cómo pasan los años. Y sí se refleja. Pero qué bonito haber iniciado de las agencias de viajes pues consolidadas aquí en la capital del estado y con la fortuna de que trabajas con el sector turístico, que es uno de los sectores o el sector más próspero de alguna forma también de aquí del estado, ¿no? Aunque en nuestra ciudad, bueno, el turismo es menos, pero ahí vamos a comentar otras cosas, porque no todo pues, tiene que ser turismo, ¿verdad? No necesariamente nuestra economía tiene que estar basada siempre en el turismo. Tenemos muchas cosas más que ofrecer. A lo mejor sí turismo, pero ya no el turismo recreativo, el turismo de descanso. A lo mejor el turismo científico, el turismo educativo, el deportivo, una ciudad que tiene todo para poder ofrecer, para organizar convenciones, para organizar encuentros nacionales, que hay que buscar, hay que nos volteen a ver, porque es una ciudad desahogada, tranquila. Si quienes conocen Chetumal y han paseado por sus calles o han paseado por el bulevar, dicen, bueno, es que este es el paraíso, porque no tienen que estarse topando con gente por todos lados, no hay esa gentrificación que se da en otras ciudades, ¿no? Pero bueno, que volviendo a algo que tú comentabas hace rato, de por qué tenemos esa lentitud en el desarrollo aquí, y bueno, ya creo que lo había yo comentado, no solamente la falta de arraigo de los funcionarios, y no estamos hablando exclusivo de ese gobierno, lo pasó con el anterior, con Carlos Joaquín, igualito, ¿sí? Que traen a su gente, y eso es normal, cada gobernador llega con su equipo, pero es gente que viene sin conocimiento, muchos de ellos es su primer trabajo y llegan de secretarios, de subsecretarios, es su primer trabajo, desconocen los antecedentes, y no se preocupan por investigar porque están con el yoísmo encima de que lo que yo hago es lo que sirve, yo soy el bueno, yo soy el que piensa mejor y los demás pues ya se fueron, ¿no? Que les vaya bien. Y no investigan el desarrollo de la ciudad, no ven el panorama que tenemos enfrente y luego pues viven en Cancún, solamente vendrán aquí a veces a tomarse la foto y no estamos diciendo mentiras. Si hay alguien que me diga, no, están mintiendo, a ver, que me diga.
de los funcionarios de Cancún que están en el actual gobierno. ¿Quién está toda la semana aquí? Es más, los mismos legisladores vienen a las sesiones y se van. Y eso no es mentira, eso todos lo sabemos. Y quiero también comentar, Ale, para por si tú recuerdas, recientemente se presentó un proyecto de manualidades, de artesanías, con bombos y platillos como una gran novedad. Y me estaba yo acordando, pero si en el segundo gobierno constitucional de Quintana Roo, que le tocó al tercero, al doctor Borges, se establece el programa hecho por manos mayas, ¿recuerdas? Un programa que fue a Europa y le dio la vuelta al mundo, incluso se registró la marca y se trataba de difundir todos los bordados que hacían en las comunidades, las señoras, las mujeres que trabajaban bordando hipiles, bordando ternos, y se hizo incluso con ropa de diseñador, pero bordado por manos mayas. ¿Dónde quedó todo eso? ¿A quién se le quedó la marca? ¿Quién andará lucrando por allá sin que le llegue su dinero a la gente que produce aquí? O sea, es uno más de los programas que ahora no los presentan como novedad, pero ¿cuál novedad? Y digo, a lo mejor ni había nacido, porque estamos hablando ya de 40 años, ¿no? 30 y tantos años, 40. No, a lo mejor ni había nacido, ¿no? Imagínate si se le hubiera dado continuidad a ese programa. Así simplemente sería ya muy exitoso si se hubiera administrado de una manera correcta, Rosy. Pero no tienes que improvisar. Yo no te voy a decir el nombre del gobernador, pero recuerdo de que retomó de los programas pasados. Yo creo que ahorita no tienes que buscar, como quien dice, nuevas cosas. Inventar el hilo negro, ya no. Hay muchas cosas muy valiosas que se han manejado, que hay una gran historia, hay una larga lista de temas que han sido exitosos y que a lo mejor quedaron sin concluir o se quedaron a la deriva porque no se les dio ese seguimiento, esa continuidad que es tan importante. Y sí recuerdo que un gobernador, cuando hizo, creo que el informe de sus primeros 100 días, él dijo que uno de sus programas prioritarios iban a ser retomar el Festival de Cultura del Caribe, lo que tú mencionaste. Y aquí también hay algo importante. No es el hecho de la competencia de sus municipios, sino que cada municipio en Quintana Roo es diferente, y así me lo imagino en otros estados, y cada municipio tiene su riqueza. Así es. No tienes que hacer lo mismo en todos los municipios, sino coordinar bien a los presidentes municipales para que surja, como quien dice, lo que identifique más al municipio. Ahorita nosotros tenemos la fortuna, tenemos la suerte de que tenemos al lado al municipio de Bacalar, y quisiéramos también que ese municipio de Bacalar crezca ordenadamente y que no pase lo que ha pasado con con Tulum, ¿sí? Que de repente empezaron a crecer y por allá va Puerto Morelos y luego hay un descontrol en ellos. Nosotros queremos que esa laguna se mantenga. ¿Y cómo se puede mantener esa laguna? Simplemente con el cuidado de los recursos naturales, que es algo que debe de ser prioritario para todo nuestro Quintana Roo. Tener un desarrollo sustentable. Exacto. Porque está ahí la otra corriente de ambientalistas también que vienen por la idea de no, que se cierre, que sea un área natural protegida, es cero turismo, se acabaría el desarrollo económico, pero se puede convivir sanamente, sustentablemente, si se regula, sin tener que pues cerrar la puerta al desarrollo y a la economía que ya existe. Digo, ha habido una discusión muy fuerte con este asunto, incluso de los estromatolitos ahí, que no lo toques porque se va a desbaratar, pero si es la forma de vida más antigua en la Tierra, se ha sobrevivido miles de millones de años en el planeta, ¿cómo me vas a decir que si lo toco se va a desbaratar? Entonces tu versión no es cierta, ¿no? Digo, es lógico. Entonces tampoco digo que vayan y se lleven su pedacito o bailen una jarana encima de ellos, ¿no? No. Hay pero muchos hay formas de convivir.
con Sí, la hay naturaleza muchos sin ejemplos. destruirla. Lo vemos con países de otros continentes que tienen menos recursos que nosotros, pero se respaldan en expertos. Entonces, Ujú. eso es lo que nos hace falta, gente que realmente esos impactos, esos estudios de impacto ambiental sean hechos por expertos, que se respeten al pie de la letra y vamos a poder hacer muchísimas cosas. Sí. Pero si no valoramos, como quien dice, ese expertise para tenerlo como respaldo y ir construyendo, ir edificando un estado más moderno, un estado mejor hecho, pues definitivamente siempre vamos a incurrir en En la efecto. problemática por la que estamos atravesando. Pero Y si no hay de una directriz desde arriba que tenga bien claro el antecedente, el entorno donde está, que no todo es turismo, no todo son ferias internacionales, que no pueden venir aquí a dar un golpe de martillo y mediático y otra vez al turismo, si no pueden visualizar y sobre todo conocer la historia. La historia es bien importante porque es la que nos marca las pautas, ¿no? Entonces, si no hay una directriz, pues ahora sí que pasa lo que está pasando ahorita, ¿no? Que entre grupos de ambientalistas se están peleando por quién tiene la razón, se cierra o no se cierra la laguna, se restringe o no se restringe al uso de lanchas, y mientras, pues, el desarrollo está ahí en stand-by, ¿no? Afortunadamente, bueno, Bacalar con todo y su... el problema que mencionabas, que falta mucha regulación en muchas áreas, ha crecido, se está consolidando ya, pero yo creo que estamos a tiempo de poder reglamentar muchas cosas, de poder limitar incluso también ya el crecimiento que de proveedores turísticos, porque si no se va a autodestruir y va a pasar lo que está pasando en algunas zonas de Cancún, por ejemplo, ¿no? Sí, yo no soy una experta ambientalista, pero mi sentido común me dice lo siguiente. La laguna de Bacalar es privilegiada, además de que es bella, porque se alimenta del río Hondo. Uh-huh. Entonces hay que cuidar bien esos cauces naturales. Los Tiene cauces que naturales. desasolvarse. Exacto. Si nosotros cuidamos eso, vamos a seguir teniendo una laguna. Y si se aplica, como quien dice, la norma en cuanto a una regulación sostenible para todos los equipos que transiten por la laguna. ¿Sí? Y ahí y es ahí donde está la discusión, porque esos grupos, hay un grupo ambientalista que se niega a ese desasolve. ¿Y qué está pasando? Que si no se hace, va a seguir poniendo ahí zonas verdes y se va a empezar a perder poco a poco estos tonos de azul, que es lo que le da la espectacularidad a esta laguna, ¿no? Entonces es Exacto. ahí donde tenía que entrar precisamente pues los especialistas en el tema para que puedan guiar en todo caso los trabajos y se le pueda dar mantenimiento. El agua estancada, el agua que no se mueve, se apesta. Fácil. Y lo estamos viendo en Exactamente, otras por eso zonas. te digo, sí, aquí simplemente en Chetumal, si se cuidan los cauces naturales, si se mantienen limpias las alcantarillas, no vamos a padecer de inundaciones, porque aquí el cauce natural de la salida del agua estaba a la entrada de la ciudad, que se iba directamente al río, ese río alimenta Bacalar. Si nosotros seguimos cuidando que eso se mantenga, pues somos una ciudad privilegiada, un estado privilegiado porque tenemos agua, ¿sí? No tenemos esa carencia. Ahorita estaba viendo también en las noticias de que hay varios estados del norte de la República que van a tener tiempos en donde no va a haber lluvia, ¿sí? Van a padecer de sequía. Es un privilegio que nosotros tengamos esa abundancia, pero también debemos de contribuir para el cuidado de ello, ¿sí? Aquí el calentamiento global ya nos está afectando, lo vemos en las temperaturas, que hasta ahorita nuestro clima también ha estado muy bien, ya estos días ya Estos empiezan a ser días. calurosos, pero es parte también de nuestro Caribe, ¿no? Independientemente a ello, pero también tenemos que voltear la vista hacia este tipo de cuestiones para que sigamos viviendo mejor.
Rosy, para que garanticemos a las futuras generaciones lo mismo de lo que nosotros hemos tenido, como quien dice, ese privilegio de vivir tranquilos, de vivir bien en esta ciudad, independientemente a que pudiéramos estar mejor, pero que confío en que pronto será así, de esa manera. Tenemos algo que ningún gobierno puede cambiar, eso sí. Tenemos tranquilidad, tenemos aire puro, tenemos panoramas espectaculares, el solo hecho de caminar tempranito por la bahía, ese verde esmeralda y a veces azul turquesa. Claro, cuando llueve, pues también chocolatito, ¿verdad? El color ahí, pero ese es unos días y vuelve otra vez, se asientan las aguas y vuelven sus colores hermosos. Y en la tarde, son unos atardeceres únicos en la bahía. Y la ciudad en sí, pues es bonita, es tranquila, pero sí, efectivamente, no podemos nosotros, porque el hecho de que la naturaleza nos ha dotado de esta espectacularidad, que la verdad yo tengo aquí 45, voy por 46 años, vine por un año y me atrapó y me quedé. O sea, Chetumal y Bacalar es el paraíso mismo. Estamos en el lugar a donde todo el mundo quiere venir a vacacionar. ¿Cuántas familias en otros países lejanos no tienen que ahorrar y ahorrar y ahorrar para venirse a pasar una semanita por acá? ¿Cuántas parejas no sueñan con venir a pasar su luna de miel al Caribe? Caramba, y nosotros vivimos aquí, lo disfrutamos todos los días. O sea, somos afortunados en ese sentido. Pero, sí, ahí va el pero, no por eso podemos cerrar los ojos a lo que tú dices, estamos bien, pero pudiéramos estar mucho mejor si realmente hubiese una conciencia de que cada programa que se establece, cada proyecto de recurso público, y si no lo terminaste tú y termina tu trienio, tu sexenio, pues el que sigue tiene que darle continuidad. Y aquí no estamos hablando por el hecho de que hoy sea Morena y antes fue PRI, no, porque eso se dio desde antes cuando estuvo el PRI. Desde siempre, cada sexenio ha sido la novedad. Como tú decías, por allí no sé si fue con Félix, donde se quiso revivir el festival, ya quitándole lo internacional, era Festival de Cultura del Caribe, y se hizo un intento por ahí, pero como aquellos primeros festivales con el doctor Borges, no, Miguel Borges, no recuerdo yo. Algo, te digo porque tuve la fortuna de ser en aquella época, yo joven y bella, me tocó ser maestra de ceremonias del primer y segundo Festival de Cultura del Caribe, o sea, tuve el escenario ahí para mí sola y de cerca con todos esos artistas maravillosos de primer nivel. Si viniendo uno ya era un lujo tenerlo, ahora imagínate tener 5 o 6 la misma noche en el mismo escenario, no, y además otra serie de actividades. Entonces, sí, felicidades porque somos afortunados de vivir aquí, pero no podemos cruzarnos de brazos como ciudadanos y dejar que siga pasando el tiempo y sigan tirando el dinero porque no se consolidan los proyectos. Un proyecto no se consolida entre esos 6 años. Tú lo sabes como empresaria. ¿Cuántos años le lleva a un empresario consolidar su empresa? Y tú no estás haciendo una inversión a 3 años, a 6 años. Apenas empezarás a ver los resultados en ese tiempo. Entonces, por eso las empresas prosperan. Y si los empresarios se unen con otros empresarios y crean esos grupos grandes empresariales que después manejan millones de pesos y luego hay quienes los ven como privilegiados, ¿verdad? Porque acumularon dinero, pero trabajaron, supieron trascender a estos sexenios, lo que no pasa con los proyectos de gobierno, ¿no? Esa es la gran diferencia. Contigo han pasado 30 años, pero estuviste pegada al pie de ahí de tu empresa. Ha habido, en 30 años se han abierto muchas más agencias turísticas y sin embargo tú sigues ahí porque te has mantenido. En esos 30 años, ¿cuántos proyectos con recurso público se han iniciado que ahí se quedaron en el camino? ¿Cuántos elefantes blancos pudiéramos contar? Y señores, señoras, amigos que nos ven, nos escuchan en las redes o en Spotify, donde quiera que nos estén escuchando. Este caso no es exclusivo de Chetumal. En todo el país, en todos los estados, en todas las ciudades, pasa lo mismo. Cada vez que llega un gobierno nuevo, es borrón y cuenta nueva. Aquí tal vez porque es un estado más nuevo, pues es el último estado, igual que Baja California, los últimos estados en convertirse en estados de la federación, antes eran territorios, pues tenemos la historia más fresca porque nos ha tocado vivir esa transición y nos ha tocado estar cerca de este desarrollo por la misma actividad que tenemos.
y nos damos cuenta, pero esto sucede en todos lados. Por eso yo te comentaba hace un momento, ¿será necesario legislar al respecto, que pudiera la iniciativa privada respaldar a los ciudadanos? Porque obviamente el paquete no es solamente los empresarios, es de todos nosotros, todos los ciudadanos que nos damos cuenta de estas situaciones, respaldar una iniciativa para que estos proyectos puedan dársele continuidad, porque si no, esto va a seguir así por los siglos de los siglos. Yo creo que es una excelente idea lo que tú comentas, Rosy, de que verlo a través de iniciativas, cuidar, como quien dice, el patrimonio que se está generando para que se mantenga y pues no andar buscando, improvisando nombres de festivales, de programas que siento que también, coincido contigo, están fuera de lugar, habiendo conocido programas tan importantes, de tanto arraigo para Chetumal, para Quintana Roo, y que pues no se trata de buscar ese hilo negro, sino simplemente tener esa visión y checar la historia, revisar antecedentes, revisar qué es lo que conviene, qué es que va de acuerdo al surgimiento de los diferentes municipios de Quintana Roo para hacer un mejor trabajo. Sí considero que es muy importante lo que tú comentas, ese respeto a esos proyectos exitosos que ya no los vemos. Sí, ahorita vemos muchísimo de que se está apoyando como tú decías, lo de las mujeres de las comunidades que tienen sus emprendimientos, pero si ya hay esos antecedentes, yo creo que es por allá. Si hay un registro además de marca. Sí, pues aquí en Quintana Roo nosotros también vimos de que el sello de hecho en Quintana Roo, desde cuántos sexenios se maneja, ahorita es un programa prioritario a nivel nacional, ¿sí? Creo que son 22 estados que tenían su marca registrada y que se están considerando a nivel nacional para lo de hecho en México, pero así como este programa hay miles, como tú comentas, y tú te lo sabes, ustedes que se han dedicado a llevar las noticias en tiempo y forma, pues tienen todos esos antecedentes de todo lo que ha pasado y con tristeza ves la actualidad y dices, pues, ¿por qué no hay esa gente que realmente valore como quien dice esa historia y valore esos proyectos que pueden seguir siendo exitosos? Y que pues ignoramos las causas por las que actualmente a lo mejor las consultorías con las que trabajan coordinadamente no hayan hecho esas investigaciones. Son consultorías del centro del país que desconocen por completo. Tenemos el programa maderero, la Picro fue una de las empresas de mayor importancia en la venta de lambrín, en la venta de maderas en aquella época. Bueno, ahí vamos a suponer el recurso se agotó porque la madera también se agota, o sea, se sembraron árboles, pero pues hay que esperar años para que puedan producir. Ahí se entiende. Pero, por ejemplo, en la zona industrial, la Numil, perdón, ya dije la marca, pero ni sé si sigue existiendo. Esa creo que fue marca propia de acá. Por ejemplo, que el programa Lecheros. Tenemos municipios ganaderos. Ya teníamos aquí la pasteurizadora, pero además teníamos el mercado aquí a la vuelta de la esquina. Toda la zona norte donde se iba a vender toda la leche, además lo que se iba a sacar hacia afuera y además el consumo local. Trono. Se les quemó una caldera y no supo nadie más qué hacer y el siguiente sexenio dijo, no me meto en líos, mejor a otra cosa, ¿no? Y mientras los productores andan buscando dónde vender. ¿Y quiénes surten la zona norte? ¿Quién surte de insumos Cancún? No vamos lejos. ¿Quién surte? Puebla. Ahí llegan todas las legumbres, de ahí vienen todos los insumos para la zona hotelera. Viene del centro del país. Cuando pudiéramos, por nuestra ubicación privilegiada, estamos en el Caribe, estamos cerca, Belice, por ejemplo, ¿no? Tenemos cerca los puertos de Belice, además desde Progreso, en Yucatán.
pudiéramos nosotros ser precisamente ese núcleo que surtiera a toda la zona norte de muchos de los insumos que se consumen, pero ha faltado esa articulación. Y no solo eso, podríamos hablar de muchos más. Ha faltado esa articulación. Entonces, sí. Y ahorita estamos en una situación que es un poquito más complicado porque es un gobierno diferente de denominación, aunque nuestra gobernadora pues su origen sea otro, porque pues tampoco viene una comunidad humilde, tampoco su sector donde ha convivido ha sido la clase media, ¿verdad? Sabemos que viene de una clase alta, es nuestra compañera comunicadora, la vimos trabajar muchos años atrás del micrófono en la radio y ahora, para su fortuna, es nuestra gobernadora. Pero yo creo que ella más que nadie debe de tener bien el panorama porque trabajó en los medios. Entonces, ahí volvemos a las consultorías. ¿Quién le dice qué hacer o qué no hacer? Solo de lo que le sale de su casa. No, alguien le tiene que retroalimentar. Alguien le tiene que poner enfrente los proyectos viables. Y ese alguien, eso es esas empresas consultoras que normalmente vienen de fuera, desconocen todo este panorama que tenemos acá y todo lo que se puede aprovechar. Definitivamente, tenemos un océano de posibilidades en lo que es Quintana Roo. Es un estado muy rico. Si nosotros platicamos con una persona que nació en el norte, te va a decir es que ustedes no aprovechan sus recursos porque ustedes todo lo tuvieron fácil. Ustedes nada más así como que escarban tantito y está el agua. En cambio, nosotros tenemos que ver cómo trasladar el agua para cultivar. Y ustedes meten la lancha a la bahía y ya tenemos pescado. Sí, tenemos, sí, pesca. Si tiro unas semillas de tomate aquí en el patio de la casa, inmediatamente crece. Tierra fértil y te da la fruta. Sí, entonces si hacemos esa comparación, así como te decía que los estados del norte van a registrar sequía en estos tiempos y nosotros vamos a estar bien, a lo mejor hemos tenido demasiado y por eso no le hemos dado la importancia de vida a todo ello, pero yo creo que confiemos en que las cosas pueden cambiar desde nuestra trinchera, desde donde estemos, vamos a tratar de mejorar y de aportar, aunque sea con la limpieza de nuestro frente de la casa. Yo creo que con eso ya damos una mejor imagen de Chetumal y lo que podamos cultivar en nuestros patios adelante y lo que podamos hacer en nuestras empresas como servir con calidad, yo creo que lo debemos de seguir manteniendo y de esa manera a lo mejor ir inspirando a la ciudadanía para que hagamos las cosas diferentes, hagamos las cosas bien y tal vez meternos un poquito, como tú decías, en el hecho de ver la manera en que podamos hacer de que nos cumplan de mejor manera con los programas y con los proyectos del gobierno. Así sí, es. No es tan fácil la tarea, es algo difícil. Es algo difícil, pero tenemos la voluntad. Y vamos a decir, tenemos esas buenas intenciones para que las cosas cambien. Que nos quede la tranquilidad de haberlo intentado. Cuando menos en este espacio haberles recordado que si tenemos memoria, que sabemos de proyectos que pudieron haber sido muy, muy productivos, que el destino de estas comunidades indígenas de la zona maya, incluso de la zona sur, toda la zona sur, podían estar muy bien, podrían estar mucho mejor si muchos proyectos de estos hubieran prosperado. Pero bueno, lo hubiera no existe, vamos a trabajar con lo que hay, vamos a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, por nuestro caso como periodistas. Y Ale, te agradezco infinitamente, el tiempo se nos agotó, gracias por este espacio, gracias por ayudarme en estas reflexiones, que la idea es esa, refrescarle un poco a la gente la memoria de lo que de proyectos, y yo obviamente pues también pues levantar la voz, ¿no? Porque no creo que esté bien que tantos miles de millones de pesos se tiran a la basura solo porque pertenecieron al pasado. No hay nada que inventar, el hilo negro ya se inventó, hay que voltear a ver a los estados que están haciendo cosas buenas en materia de transporte, en materia de pavimentación, en materia de sustentabilidad, y aplicarlo, ¿no? Aplicarlo, o sea,
podemos ver en ejemplos muy buenos en otros estados del país. Gracias, Ale, te mando un abrazo. Gracias a Sigil Viajes también, felicitamos a Sigil Viajes por sus 30 años de vida, una empresa que yo me consta, la verdad, es una atención de primera. Las chicas que tienes ahí son afortunadas y nosotros también, de que por la calidad de la atención. Y qué bueno saber que alguien empezó a trabajar ahí, se va a jubilar ahí con tu empresa. Eso también es maravilloso porque habla de un excelente clima también laboral. Gracias, Ale. Gracias, amigos de Guanatos FM a Guadalajara. Les mando un abrazo como siempre y valoro el trabajo que hacen allá para que podamos sacar adelante este espacio de Caleidoscopio. Gracias a los amigos de Budokán, Radio Televisión de Veracruz. Les mando un abrazo. Pronto por ahí les caeremos. A mis amigos de Puebla, de Querétaro, también gracias por unirse a esta aventura y por reproducir los contenidos que generamos aquí en Chetumal. Y pues el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora del Caribe mexicano, 4 de la tarde, hora del centro del país, estaremos con otros temas de la cotidianidad. Aquí no hay nada extraño del otro mundo, todo es con los pies en la tierra. Hoy no hablamos de ciencia, hoy hablamos de Chetumal, el ejemplo de una ciudad hermosa que les recibe con los brazos abiertos. Vengan a visitarnos, no se van a arrepentir, no solamente no se van a gastar todo su dinero, también van a disfrutar de la tranquilidad de una ciudad sin smog, sin embotellamientos, sin todo el estrés que nos generan las grandes urbes. Vengan a Chetumal. Gracias, soy Rosy Covarrubias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecida por el espacio, Rosy. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. A tus órdenes.